Muy bien, hermanos. Continuamos con nuestro estudio en Romanos. Es un estudio muy interesante. Hemos visto una lección bastante extensa y que cubre prácticamente toda la Biblia. La última lección que vimos cubre todo lo que dice la Biblia en términos generales, ¿no? De una manera panorámica. Pero hoy vamos a volver a Romanos y esta lección de hoy se llama La intercesión divina para la oración desconcertante y una serie de garantías para la glorificación futura. El propósito de esta lección, hermanos, es que todo creyente entienda que tenemos un intercesor divino en la oración. Este intercesor que usted y yo tenemos cuando estamos orando es el Espíritu Santo. Y que todos los creyentes también tenemos garantía de nuestra glorificación futura en el plan de Dios. En otras palabras, queridos hermanos, nuestra glorificación está garantizada en las Escrituras. Está garantizado en el plan de Dios. Así que esto es lo que vamos a estudiar. Quiero que hagamos una oración antes. Padre nuestro, muchas gracias por todas las verdades preciosas, por los tesoros valiosísimos que hay en tu palabra. Gracias te damos por darnos esta oportunidad de estudiar versículo por versículo la carta a los romanos. Sigue bendiciendo nuestras vidas con tu palabra. Sigue fortaleciéndonos, Señor. Sigue corrigiendo nuestra manera de pensar. Sigue dándonos luz por medio de tu palabra y que el Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento para que podamos nosotros llegar a la comprensión correcta de tu palabra y usarla bien, trazar bien la palabra de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la intercesión divina para la oración desconcertante y una serie de garantías para la glorificación futura. Ese es nuestro tema para hoy, queridos hermanos. Vamos a recordar un poco el bosquejo de Romanos. Hemos visto el pecado y la condenación en Romanos 1:18 al 3:20, la justicia de Dios requerida. La salvación y la justificación, Romanos 3:21 al 5:21, la justicia de Dios recibida. La salvación y la santificación en Romanos 6:1 al 8:17, la justicia de Dios reproducida, y ahora estamos en la salvación y la glorificación. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 39. Nosotros hemos visto ya todo esto anteriormente, así que vamos a hacer un breve repaso de las últimas cosas que hemos estudiado. Hemos visto una perspectiva correcta acerca de los sufrimientos del tiempo presente en Romanos 8:18. Y déjenme decirles, hermanos, que este es uno de mis versículos favoritos. Romanos 8:18 me encanta porque nos da una perspectiva preciosa. En el caso personal me da una perspectiva gloriosa y creo que a todos nos debe dar esa misma forma de ver las cosas. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, ¿tenemos aflicciones en el tiempo presente? Sí, sí. Precisamente este día ha sido muy difícil. Uno de nuestros estudiantes aquí donde yo vivo en Nicaragua y que también es compañero de ustedes, ha estado estudiando, yo lo he visto estudiando aquí con ustedes. El pastor Stuart Alemán está en una condición crítica, está ingresado en cuidados intensivos padeciendo de COVID en el hospital. Estamos orando por él, estamos orando mucho. Tenemos una actitud de oración por él. Otro pastor, egresado de nuestro instituto aquí en Nicaragua, está ingresado en Masaya, también grave, muy grave por COVID, por esta pandemia. Tenemos aflicciones, hermanos.
Algunas aflicciones duran pocos minutos. Otras aflicciones pueden durar varias horas, varios días, varios meses, y algunas son para toda la vida. Pero miren, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vivimos en un mundo bajo maldición por causa del pecado. Tenemos un cuerpo que está bajo maldición y que se está deteriorando día con día. Hermanos, necesitamos tener una mentalidad correcta sobre los sufrimientos que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo hoy no se compara con lo que Dios ha preparado para nosotros. El anhelo ardiente de la gloria futura en Romanos 8, 19 al 25. Dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Queridos hermanos, viene el día en que la creación será libertada de esta maldición del pecado. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida de Jesucristo. Esta creación que está bajo maldición será libertada. Un día todos los creyentes vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Queridos hermanos, los creyentes del tiempo de la iglesia los recibiremos en el tiempo del rapto. Los creyentes del Antiguo Testamento y de la tribulación los recibirán en la segunda venida de Cristo después de la tribulación. Así que es importante recordar esto. Y cuando dice que estamos esperando la adopción, no se refiere a nuestra alma, porque ya somos hijos de Dios adoptados. Ya somos hijos de Dios por adopción, pero falta algo de nosotros que todavía debe ser redimido. Miren el versículo 23 al final. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque la glorificación tiene que ver con eso. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo está hablando aquí de la expectativa de la gloria futura. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. Y un día recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Ahora, hermanos, debido a que todavía no hemos recibido la glorificación de nuestros cuerpos, todavía nos enfermamos, todavía nosotros tenemos problemas, todavía lloramos, todavía gemimos. Y si el Señor no viene antes, un día vamos a morir. Entonces, uno de los asuntos que tenemos que tratar es la oración. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué orar? Bueno, vamos a ver ahora la intercesión divina para la oración desconcertante. Romanos 8, 26 al 27. Dice la escritura, lo siento, no tengo aquí el texto, pero dice la escritura en Romanos 8, 26 al 27. Oh, déjenme ver. Ok. Por favor, un momento. No, lo siento, no tengo el texto aquí. Dice Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Oigan lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. 2 veces vemos aquí la palabra intercede. En el versículo 26 dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y en el versículo 27 dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Queridos hermanos, tenemos un intercesor, los creyentes. Nosotros tenemos un intercesor. ¿Quién es ese intercesor que tenemos delante de Dios? Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos orando, Él está intercediendo. Ahora, nosotros sabemos cómo debemos orar. Sabemos cómo debemos orar. Debemos orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, mediante el poder del Espíritu Santo. Sabemos con qué frecuencia debemos orar, porque la Escritura dice que debemos orar sin cesar. Así que sabemos cómo orar, sabemos con qué frecuencia orar, sabemos dónde podemos orar. ¿Dónde podemos orar? En cualquier parte. En cualquier parte podemos orar y en cualquier circunstancia. Pero a veces lo que no sabemos es por qué orar, qué pedir. A veces cuesta eso, ¿no? Cuando estamos en un caso en el que estamos frente a una persona que está sufriendo una enfermedad terminal, a veces no sabemos qué pedir, hermanos. A veces no sabemos si pedir que el Señor se lo lleve para que deje de sufrir o que el Señor le preserve la vida. No sabemos al final a veces qué debemos pedir al Señor. Hay momentos en los que en nuestras oraciones no sabemos qué es lo correcto, qué sería lo mejor en determinada situación. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos indecibles. Entonces, se refiere esto a hablar en lenguas cuando dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunos dicen, mire, el Espíritu Santo nos hace hablar en lenguas. Entonces, el punto número 1 que tenemos acá, hermanos, el punto número 1, permítame revisar mis notas, por favor. Sí, lo siento mucho, hermanos. No tengo el punto número 1, pero yo se los voy a dictar. Algo pasó. Creo que toqué una tecla y borré esta parte, pero yo se los voy a dictar. Número 1, el Espíritu Santo intercede por el creyente con gemidos indecibles. El Espíritu Santo, escriban ustedes ahí en su material, el Espíritu Santo intercede por el creyente con gemidos indecibles. Una vez más, el punto número 1 no está acá, pero yo se lo voy a dictar. Número 1, el Espíritu Santo intercede por el creyente con gemidos indecibles. La tercera persona de la Trinidad está involucrada en nuestras oraciones y quiere ayudarnos. Quiere ayudarnos a orar. Quiere ayudarnos para que nosotros pidamos lo correcto. La palabra interceder quiere decir que nos está ayudando a orar cuando nosotros no sabemos qué pedir. Queridos hermanos, el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos orando, viene, está ahí para ayudarnos. Está diciendo, yo soy tu compañero en la oración. Yo te voy a ayudar en la oración. No solamente te voy a dirigir a orar, te voy a ayudar para que sepas qué hacer, por qué orar. Yo voy a interceder por ti.
Y dice la Escritura que lo hace con gemidos indecibles. Ahora, ¿se refiere esto a hablar en lenguas? ¿Los gemidos indecibles? No, el don de hablar en lenguas era una habilidad dada por Dios en un idioma conocido por la gente. Algunas personas dicen, mire, yo cuando oro, hablo en lenguas porque el Espíritu Santo viene a mí y me hace decir gemidos indecibles. La palabra indecible quiere decir que no se pueden decir o que no se pueden explicar. Y algunos dicen, bueno, es que yo cuando oro hablo en lenguas porque lo hago con gemidos indecibles. Pero, ¿qué es el hablar en lenguas, hermanos? Hablar en lenguas es una cosa muy diferente a lo que muchas personas piensan hoy en día. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 4 al 6, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Quiere decir que los que hablaron en lenguas en Hechos capítulo 2 hablaban idiomas que otros conocían, porque dice el versículo 6, cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Estaban diciendo cosas que nadie entendía o estaban hablando cosas que los demás podían entender? Sí, estaban hablando un idioma conocido. ¿Qué tipo de lenguas es lo que ellos hablaron en Hechos capítulo 2? ¿Lenguas celestiales? ¿Lenguas angelicales? ¿Quién ha podido oír hablar a los ángeles en el idioma de los ángeles? Cada vez que los ángeles hablaron a los hombres, hablaron en el idioma de los hombres. El único que fue al tercer cielo y oyó cosas allá, el único que fue allá, viene y nos dice, y yo no les puedo explicar. Así que quedamos igual. El apóstol Pablo dice que fue al tercer cielo y oyó cosas que no pueden decir. Así que nos quedamos igual. Hermanos, estas lenguas de Hechos capítulo 2 son lenguas humanas. Más adelante dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿En qué idioma estaban hablando ellos? ¿En un idioma celestial? No, estaban hablando en idiomas que la gente que les estaba escuchando podía entender. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estos que estaban hablando en lenguas no eran las lenguas que ahora la gente dice que son lenguas celestiales. Eran idiomas humanos. Número 2. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos dirige a orar según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos dirige a orar según la voluntad de Dios. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él intercede por los santos. La tercera persona de la Trinidad sabe lo que la primera persona de la Trinidad quiere. En otras palabras, Dios Espíritu Santo sabe lo que Dios Padre quiere. Claro que sí. Cuando oramos, Dios en su gracia nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dado el Espíritu Santo para que haga su ministerio de ayudarnos intercediendo en favor nuestro. Dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Queridos hermanos, Dios, Espíritu Santo, conoce la voluntad de Dios el Padre
y conforme a esa voluntad, Él intercede por nosotros. ¿No es eso, hermanos, algo tremendo? ¿No es una tremenda ayuda para los creyentes? Y además de esto, Dios en su gracia también nos ha dado una serie de garantías para la glorificación futura. Pero antes de pasar a eso, cada vez que usted está orando, el Espíritu Santo está intercediendo, ayudándonos, auxiliándonos en la oración. Cuando no sabemos qué pedir, cuando no sabemos qué es lo mejor, cuando tenemos algún conflicto entre pedir una cosa u otra, el Señor sabe qué es lo mejor. Y el Espíritu Santo intercede ante el Padre en aquellas cosas que nosotros no sabemos qué es lo mejor. Muchas veces nosotros decimos, Padre, haz tu voluntad aquí porque yo no sé qué hacer, yo no sé qué pedirte. No sé si pedirte esto o pedirte esto otro, porque no sé. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no solamente el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos y dirigirnos y enseñarnos, sino también para auxiliarnos en la oración. Y además de eso, hermanos, hemos recibido una serie de garantías para la glorificación futura. Los creyentes tenemos una serie de garantías y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 8 y vamos a ver por ahora el versículo 8. Vamos a estudiar algunos versículos ya terminando el capítulo 8. Veamos cuál es la promesa de Dios para todo creyente en Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a enfocarnos, queridos hermanos, en la promesa de Dios para todo creyente. En esta promesa que Dios hace para todo creyente. Esta promesa debe ser para nosotros la base de nuestro ánimo, la fuente de ánimo y fe. Pablo comienza con esta serie de garantías dándonos esta promesa de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La certeza de la promesa de Dios está recalcada por las palabras y sabemos. Y sabemos. La palabra significa saber con certeza, tener por seguro algo. Está en el tiempo presente. Está en el tiempo presente. Ahora nosotros sabemos, tenemos por seguro. Un día supe esto y lo sé ahora. Y lo que sabemos ahora lo sabemos siempre. Sabemos. La certeza de la promesa entonces está recalcada por las palabras y sabemos. Hermanos, Dios quiere que nosotros sepamos. Dios quiere que nosotros tengamos la certeza de sus promesas. El contenido de la promesa de Dios es que todas las cosas les ayudan a bien. Que todas las cosas les ayudan a bien. ¿A qué se refiere la palabra bien? A nuestro bien espiritual y para la gloria de Dios. Hermanos, todas las cosas incluyen las cosas buenas que nos pasan, las cosas malas, las fáciles, las difíciles, las cosas felices, las tristes, cuando estamos en prosperidad, cuando estamos en pobreza, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, cuando estamos en calma, cuando estamos en tormenta, cuando estamos sufriendo. Todas las cosas que ocurren en nuestra vida ayudan para bien. Dios está ayudando para que todas estas cosas resulten para bien. Pero ¿qué significa? ¿A qué se refiere la palabra bien?
no es para nuestro bien físico, ni para nuestro bien material. Es para nuestro bien espiritual y para que todo sea en nuestra vida para la gloria de Dios. Hermanos, el hecho de que todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios no significa entonces que siempre nos va a ir bien. Que usted va a abrir un negocio y le va a ir bien. No necesariamente. No necesariamente. Pero sí serán para nuestro bien espiritual. Y para que todas las cosas que nos ocurren a nosotros al final glorifiquen a Dios. Déjenme ponerle un ejemplo. Los jóvenes amigos de Daniel, Ananías, Azarías y Misael, o conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran sus nombres paganos. Sus nombres bíblicos eran Ananías, Azarías y Misael. Se negaron a inclinarse ante la imagen que Nabucodonosor había hecho. ¿Y cuál era el castigo? Ir a un horno ardiendo. Ellos dijeron, no nos vamos a inclinar, no nos vamos a postrar ante la imagen. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Pues lo voy a tirar en el horno. ¿Y qué dijeron los amigos de Daniel? ¿Qué dijeron estos jóvenes? Bueno, nuestro Dios puede salvarnos. Es que Nabucodonosor le dijo, ¿y qué Dios será el que os libre de mi mano? ¿Qué Dios habrá que los libre de mi mano y de que se quemen ahí en el horno? ¿Y qué dijeron los muchachos? Bueno, nuestro Dios puede librarnos. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar. Hermanos, ¿qué hizo Dios? No hizo nada en ese momento. Los tiraron al horno, hermanos. Pero los libró ahí. Pero ellos estaban dispuestos a morir, aun si Dios no los libraba. Pasó en ellos algo impresionante. Fueron lanzados al horno. Quiere decir que cuando hacemos la voluntad de Dios, las cosas no siempre mejoran. Las cosas a veces empeoran. Porque era peor que los lanzaran al horno, pero Dios los libró. Tampoco Dios estaba obligado a hacerlo. Podría haberlos dejado quemar. Pero eso que pasó en la vida de ellos sirvió para su bien espiritual y para que Dios fuera glorificado, aún por el mismo rey Nabucodonosor. ¿Qué es necesario para aceptar esto? La fe. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir por fe. Queridos hermanos, necesitamos creer en las promesas de Dios. Necesitamos dos cosas: saber las promesas y creer las promesas. El conocimiento debe mezclarse con la fe. La clarificación de la promesa de Dios requiere que entendamos lo que Romanos 8:28 no está afirmando. ¿Qué es entonces lo que Romanos 8:28 no está afirmando? Que todas las cosas son buenas. No dice que todas las cosas son buenas. Satanás no es bueno, el pecado no es bueno, las falsas doctrinas no son buenas, decisiones que tomamos en la carnalidad no son buenas, las divisiones en la iglesia no son buenas, no todas las cosas son buenas. ¿Qué es lo que Romanos 8:28 no está afirmando? Que no cosecharemos lo que sembramos. Alguien dirá, bueno, yo voy a cometer este pecado. Al fin de cuentas, Dios dice que todas las cosas en mí van a ser para bien. Hermanos, no nos confundamos. Alguien puede decir, yo puedo tomar decisiones pecaminosas y no voy a cosechar lo que siembro, pero no es cierto. Vamos a cosechar lo que sembramos. Gálatas capítulo 6 nos enseña, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Romanos 8:28 no está afirmando que Dios aprueba todo en nuestra vida. No quiere decir que Dios está aprobando todas las cosas que hacemos. Si tomamos decisiones incorrectas, Dios no las está aprobando, pero Él las permite. Las permite porque son parte de nuestras propias decisiones. El pecado es contrario a la santidad y al carácter de Dios. El pecado, hermanos, nunca es la voluntad de Dios. Sin embargo, Él lo permite
Y aún tiene una manera asombrosa de ayudar para que todo sea para bien. Romanos 8:28 nos está afirmando que esto es verdad para todas las personas. Esto es verdad para creyentes nada más. Escuche esto, hermano. Esta promesa de Romanos 8:28 no se la tenemos que estar aplicando a incrédulos. Si a alguien le pasa algo, está sufriendo, pero no es un creyente, no podemos llegar y tratar de animarlo y de consolarlo diciéndole, no se preocupe. La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios porque Él no es un creyente. Esa promesa aplica solamente a creyentes, no es para todas las personas. Romanos 8:28 no está afirmando que veremos de inmediato lo bueno que Dios está obrando. Por ejemplo, cuando David pecó, cometió un pecado terrible de adulterio, precedido de asesinato con Betsabé. Para casarse con Betsabé tuvo que matar a Urías. Pero mató a Urías porque había cometido adulterio antes con Betsabé. Y todo esto trajo una serie de cosas, hermanos. El bebé murió. El bebé que nació de esa relación pecaminosa. La Biblia dice que David vio a la mujer y le gustó. Y preguntó, ¿quién es esa mujer? Y le dijeron, esa mujer tiene marido y su marido se llama Urías. Hermanos, David siempre la mandó traer. Y tuvo relaciones sexuales con ella y la mujer era casada y David sabía que no debía hacerlo. Y luego la mujer está embarazada y entonces él quiere que el hombre venga y se acueste con su mujer. Urías no quiso, entonces no le tocó otra opción que matarlo. Eso es pecado también, además del adulterio. Y ahora que se casan, parece que todo está bien, pero Dios le manda a decir con Natán, tu hijo va a morir. Hermanos, eso fue muy duro. La disciplina de Dios fue muy dura. Bueno, para David, así la sintió él, pero Dios es justo en todo lo que hace. Pero es terrible la muerte de un bebé, la muerte de un hijo. Pero más tarde, con el tiempo, Betsabé tuvo otro hijo que se llamó Salomón. Y saben que Betsabé aparece en la línea genealógica de Jesús. Pero David cosechó lo que sembró, sí. David pudo ver inmediatamente cómo Dios convirtió todo eso en bueno. No, no. Así que no estemos esperando que Dios va a transformar todas las cosas para bien de inmediato. Dios en su soberanía lo encaminó todo para bien. Otra cosa importante, hermanos, que no tenemos acá, pero ustedes pueden anotarla, es que este versículo de Romanos 8:28 no debe ser un pretexto para tomar malas decisiones. Me voy a casar, dice una jovencita, con este hombre incrédulo. Al fin de cuentas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No, hermanos, ese no es un pretexto para tomar decisiones pecaminosas. Me voy a emborrachar. Y yo sé que es pecado, pero de todas maneras, Dios lo va a encaminar para bien. Eso no es un pretexto. Romanos 8:28 no es un pretexto. No debe ser usado como una excusa para tomar decisiones irresponsables. Entonces, ¿qué es lo que Romanos 28 sí está declarando? Dios está determinado a ayudar en todo para nuestro bien y para su gloria. Y esto lo hará sin sobrepasar nuestra voluntad, sin obviar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero Dios hará, de alguna forma o de otra, que todo sea para nuestro bien espiritual y para su gloria. Cuando los creyentes somos disciplinados por Dios debido al pecado, al fin de cuentas es para nuestro bien espiritual, pero la disciplina no es agradable, ¿verdad?
El escritor de Hebreos dice que la disciplina no es agradable, no es algo bueno. Pero, hermanos, una vez que nosotros somos disciplinados, podemos decir como el salmista, bueno me fue haber sido humillado para que aprendiera tu palabra, para que aprendiera tu voluntad. Hay un salmo que así dice, bueno me fue haber sido humillado. Pero es que, hermanos, ser humillado no es bueno. Ser disciplinado no tiene nada de bueno en el momento. Pero Dios hará que eso nos madure espiritualmente. Y la disciplina viene para cortar y corregir y eliminar todas impurezas en nuestra vida, pero en el momento no es agradable. Sin embargo, Dios está determinado a ayudar en todo para nuestro bien y para su gloria. Todas las cosas, como dije antes, incluyen las agradables y desagradables para el creyente. Eso dice este versículo, que todas las cosas ayudan para bien. Hermanos, acuérdense que esto es solo para creyentes. Esto no es con incrédulos. Aquellas cosas agradables y desagradables a lo largo de nuestra vida, Dios está determinado que todo eso contribuya para nuestro bien espiritual y que sea para la gloria de Dios, que sirva para glorificarle a Él. Y esta es una verdad solo para creyentes, ¿no? Eso se los acabo de decir varias veces. Ustedes pueden anotarlo ahí. Esta es una verdad solo para creyentes. Por favor, no estemos aplicando este versículo a personas incrédulas. Quizá lo que queremos es algo bueno, tiene una buena intención, animarlos, consolarlos, pero no podemos consolarlos con algo que no es para ellos, con una promesa que no es para ellos. Los beneficiarios específicos de la promesa de Dios son, desde el punto de vista humano, los que aman a Dios. Esta es una descripción de creyentes. Los creyentes, porque Dios nos amó primero y ha derramado su amor en nosotros. Entonces, desde el punto de vista humano es los que aman a Dios. Desde el punto de vista divino, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra llamados es usada aquí por el apóstol Pablo. Quiere decir que Dios nos ha llamado a través del evangelio. Él nos llamó a través del evangelio y nosotros creímos en ese mensaje que nos habla de Jesucristo y su obra en la cruz. ¿Quiénes son descritos aquí entonces? Todos los creyentes, espirituales y carnales. Esto abarca a todos los creyentes, queridos hermanos. Porque todos estamos incluidos en la lista de los que aman a Dios. Todos estamos ahí en la lista de los que aman a Dios. Entonces, las promesas, la promesa de Dios, en este caso específico, es para todos los creyentes. Creyentes espirituales y creyentes carnales. Veamos el propósito de Dios con cada creyente en Cristo en Romanos 8, 28 al 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hablando del propósito de Dios. El propósito de Dios para todo creyente es bueno. El propósito de Dios es bueno. La palabra bueno en su carácter es beneficioso. Viene del griego agatón, que significa beneficioso. El plan de Dios es beneficioso para nosotros los creyentes. Es un beneficio para nosotros. Dios es bueno y sus planes para los creyentes no pueden ser diferentes. Dios es bueno y lo que tiene planificado para los creyentes es bueno. ¿Qué quiere decir eso? Es beneficioso. Es de mucha utilidad para nosotros. Así que, hermanos, podemos descansar en el plan de Dios, sabiendo que es bueno.
El propósito de Dios para todo creyente es definitivo. ¿Por qué? Porque es conforme a su propósito. Es un plan que Dios tiene determinado para nosotros. Es un plan seguro que Dios ya tiene para todos los creyentes. Y en tercer lugar, vemos que el propósito de Dios para todo creyente es predeterminado. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, el plan de Dios, el propósito de Dios para el creyente es beneficioso, es bueno. Es conforme a su propósito. Dios tiene ya un propósito y está definido eso. Y es predeterminado. Este sería el punto número 3, ¿no? Predeterminado. Punto número 3. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vamos a ver algunas clarificaciones entonces acerca de la predestinación. Es un tema que más adelante vamos a estudiar sin duda con muchos más detalles. No estamos aquí dando una conferencia sobre el tema de la predestinación, pero vamos a ver algunas cosas. Vemos en la escritura, en el versículo 29, que dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa conocer antes, hermanos? La palabra griega conocer antes es proginosko, que significa antes del tiempo o por anticipación. Conocer antes del tiempo. Conocer anticipadamente. En la eternidad pasada, Dios sabía que nosotros íbamos a confiar en Jesucristo. Cuando Dios llama a la gente a creer en Él, Él sabe quién va a creer y sabe quién no va a creer, pero Dios no obliga a nadie a creer, ni le niega la posibilidad a alguien de creer. Simplemente significa que Dios sabe de antemano las cosas. Hermanos, Dios sabe todo de antemano. Él conoce todo anticipadamente. La palabra proginosko significa conocer antes de que las cosas sucedan. ¿Quién es el único que puede saber las cosas antes de que sucedan? Es Dios. Ahora, eso no significa que Dios obliga a la gente a creer. No, de ninguna forma. Simplemente es parte de los atributos de Dios que también se le conoce. Por ejemplo, el apóstol Pedro menciona la presciencia. La presciencia es proginosko, conocer antes de tiempo. Dios nos conoce antes de que nosotros creamos. Él ya sabe que vamos a creer. Ahora, la palabra predestinación es la palabra griega proorizo y siempre está usada en el contexto de un creyente para el servicio o la glorificación. Porque la escritura dice que a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y qué significa esto de la predestinación? Que Dios tiene un destino anticipado. Y este destino anticipado es en el contexto de los creyentes. Algunos piensan que la predestinación es que Dios dice, vos vas a ser salvo y vos no vas a ser salvo. Pero no es eso, hermanos. No se refiere a eso. La predestinación, por su etimología, simplemente significa destino anticipado. En español es predestinación. Pre es antes y destinación viene de destino. Dios tiene para usted, estimado hermano y hermana, un destino anticipado. ¿Para dónde va usted? Usted va a ir al cielo, usted va al cielo. Ese es su destino anticipado, pero eso es en el contexto de los creyentes. Y esto puede usarse ya sea también para el servicio o la glorificación, como por ejemplo de Pablo, que se dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, pero es para el servicio, no para ser salvo. Vamos a ver, aquí tenemos un cuadro y vamos a suponer que todas las personas en ese cuadro es toda la humanidad, de toda la historia. ¿Conoce Dios a los que van a ser salvos? Sí,
¿Significa que Dios los obliga a ser salvos? No, Dios sabe quiénes van a creer en Él. Ahora, de este grupo que Dios conoce de antemano, Él los predestinó, les ha fijado un destino anticipado. Él los llamó por medio del evangelio, Él los justificó en el momento que ellos creyeron en Cristo, y dice también la Escritura que ya los glorificó. Porque a los que antes conoció, dice la Escritura, también los predestinó y los llamó y los justificó y los glorificó. Observe usted. Estos que Él antes conoció han sido predestinados, llamados, justificados, y ya de antemano el Señor dice que estamos glorificados. El Señor nos dice a nosotros que estamos glorificados. Queridos hermanos, Dios ve nuestra glorificación ya como un hecho pasado, aunque para nosotros es futuro. Si usted observa en Romanos 8, 29 y 30, todos los verbos están en tiempo pasado. A los que conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Pero un momento, no hemos sido glorificados todavía. Pero para Dios, eso es un hecho, esa es una garantía para nosotros. Hermanos, el propósito de Dios para todo creyente es, número 4, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta palabra conformes o conformados a la imagen de su Hijo significa hacer algo en la misma forma de otro. Un día usted, querido hermano, será hecho en la misma forma que Cristo. Nos hará como Cristo. Él nos está transformando y cada día nosotros podemos ser más como Cristo, pero un día Él nos cambiará. En el futuro seremos glorificados, nuestro cuerpo será glorificado y tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Filipenses 3, 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Queridos hermanos, preciosos y amados hermanos y hermanas, Dios tiene para nosotros un destino anticipado. ¿Sabe cuál es? Que usted y yo seamos un día iguales a Jesucristo. Filipenses 3, versículo 21 dice que Él transformará el cuerpo de este cuerpo humillado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Tendremos un cuerpo glorificado tal como Jesucristo. ¿Qué significa e implica esto? Interiormente, Dios quiere hacernos como su Hijo. Exteriormente, algún día recibiremos un cuerpo nuevo que será glorificado. Entonces, internamente, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de su Hijo, de gloria en gloria, poco a poco, actualmente. En el futuro, recibiremos un nuevo cuerpo glorificado que tendrá la misma gloria que el cuerpo de Cristo glorificado. Por eso la Escritura dice que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas del alba. Porque el cuerpo de Cristo glorificado resplandece. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se transfiguró? ¿Cómo era su cuerpo? Brillante. Su rostro brillaba, sus ropas brillaban. ¿Y qué dice la Escritura? Que los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán también. Hermanos, nuestro cuerpo será transformado. No será reformado, transformado sustancialmente todo para que sea semejante, dice Filipenses 3:21, al cuerpo de la gloria suya. ¿Es eso maravilloso, hermanos? Eso es maravilloso. Eso debería darnos mucho ánimo.
bueno, hoy nos vemos que estamos envejeciendo, que nuestros cuerpos se van deteriorando, que nos enfermamos, que el colon, que ¿cómo se llama? La diabetes y que los dientes se nos caen. Bueno, hermanos, esa es parte de nuestro deterioro físico. Pero un día el Señor va a darnos un cuerpo nuevo glorificado, sin presencia de pecado. ¿Cómo ocurre a lo largo del tiempo? Él usa todas las cosas para el bien. La palabra y el poder del Espíritu Santo para hacer de los creyentes más y más como Cristo. Hermanos, Dios está usando todas las cosas para nuestro bien. Está usando también su palabra y está usando el poder del Espíritu Santo para hacer de nosotros los creyentes cada día más y más como Cristo. Pero Dios tiene un propósito aún mayor que simplemente conformarnos a la imagen de su Hijo. Y de esto de simplemente, eh, no estoy diciendo que es algo que no vale la pena. Dios tiene todavía más propósitos. Seremos un día transformados en la misma imagen, en la misma sustancia que Cristo. Sí, Él usa todas las cosas para el bien. La palabra y el poder del Espíritu Santo para hacer de los creyentes más y más como Cristo. Pero miren esto, el propósito de Dios detrás de todo esto es para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? La palabra primogénito viene del griego prototokos, que quiere decir primero en prioridad, preeminencia. Quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros que al hacernos más y más como su Hijo, un día seremos glorificados con un cuerpo nuevo y Jesucristo será exaltado entre todos y Él tendrá toda la preeminencia. Él tendrá toda la honra y la gloria. Un día eso será maravilloso. Nosotros con cuerpos glorificados, pero Cristo siendo exaltado, teniendo toda la honra y la gloria. Ahora, el plan de Dios para todo creyente en Cristo. Veamos esto en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El plan de Dios para el creyente tiene 5 enlaces en la cadena. Así que como creyente en Cristo, usted ha sido conocido antes, predestinado, llamado, justificado y glorificado. El plan de Dios para el creyente tiene 5 enlaces en la cadena. Así que como creyente en Cristo, usted ha sido conocido antes. Vea dónde comienza todo. Conocido antes, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Dios le conoció de antemano a usted. Dios le conoce a usted desde siempre. Él nos ha visto desde siempre. Él nos ha amado con amor eterno. Él sabe todo de nosotros. Él sabe desde siempre que usted iba a atender el llamado del evangelio. Es que Él nos conoce desde siempre. Sabiendo eso, Él nos fijó un destino anticipadamente. Y nos llamó por medio del evangelio y nos justificó por la fe en Cristo. Y de una vez dice aquí que ya estamos glorificados. Segunda Tesalonicenses 2:13-14 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero ¿cómo vino esa escogitación desde el principio? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios llama a las personas mediante la predicación del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora Él ofrece salvación como un regalo en el momento en que una persona pone su fe en Cristo Jesús. Entonces,
los creyentes hemos sido llamados por medio del evangelio y como resultado de poner nuestra fe en Cristo, hemos sido justificados y hemos sido ya ante los ojos de Dios glorificados. Hermanos, aquí tenemos una ilustración del plan de Dios para cada creyente en Cristo. Es como una cadena. Antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y observe usted que en este plan de Dios todo se da por hecho. Antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y el 100% de todos ellos serán glorificados un día cuando estemos con el Señor. ¿Cuál aspecto en el plan de Dios falta aquí a propósito? La santificación. Falta la santificación. ¿Saben por qué? Porque no está garantizado que todos los creyentes vivirán una vida santa. Pero sí está garantizado que todos los creyentes seremos glorificados. En el proceso de la santificación no todos estamos igual. Ahora, santificación práctica, porque la santificación posicional es igual en todos. Pero en la vida práctica no todos los creyentes estamos siendo santificados de la manera en que Dios quisiera. Muchos creyentes están obedeciendo la palabra de Dios, están cumpliendo con los propósitos de Dios en su vida, pero otros creyentes viven vidas carnales. Entonces no está en este plan de Dios la santificación, pero sí está la glorificación. El plan y propósito de Dios está tan garantizado que y estos en Romanos 8:30 se refiere al mismo grupo de personas sin excepción y nadie se queda fuera. Los que antes conoció, a estos también llamó, a estos también, también predestinó, también llamó, también justificó y también glorificó. Todas las personas. El 100% de personas que Dios conoció de antemano, el 100% está predestinado. Y el 100% de los predestinados, el 100% está llamado. Y el 100% de los llamados están justificados. Y el 100% de los justificados están glorificados. Aunque todavía es una realidad futura, la palabra glorificado está en el tiempo pasado. Es un tiempo auristo. Porque este paso al final es tan cierto que a la vista de Dios es como si ya hubiera sido hecho. Así que está totalmente garantizado por Dios. El plan de Dios de nuestra glorificación, queridos hermanos, está garantizado. Vean ustedes que la palabra glorificó está en tiempo pasado, pero no ha sucedido todavía. Pero Dios lo presenta como algo ya hecho, porque está garantizado. ¿Será usted glorificado un día? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo ha garantizado. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Hermano, ¿está usted seguro de su salvación? ¿Está usted seguro que es salvo para siempre y por el poder y por la gracia de Dios? Si usted está seguro, debe también estar seguro de su glorificación. Un día usted será glorificado, su cuerpo será resucitado incorruptible, tendrá la misma gloria de Cristo y usted verá el propósito de Dios cumplido en su vida, porque nuestra glorificación está garantizada, no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Dios en su palabra. Un día el Señor nos llevará a su presencia, estaremos para siempre con Él. Está garantizado en la palabra de Dios. Gloria a Dios por su fidelidad para nosotros.